consultarlo a nuestro referente, a nuestro Pedro Can de la infectología del oeste, Sí, que es señor. Fernando Silva Nieto, que siempre está dispuesto a aclararnos el panorama. Fernando Silva Nieto. Doctor Raúl, ¿cómo va? Y Mauricio, Bien, bien. te saludamos, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, cuidado y guardado, doctor. Sí, seguimos en cuarentena. Qué bárbaro, ¿eh? Resulta denso para todos. Digo, la gente tiene que entender que mientras no haya vacuna, no hay otra historia, más que esta. Vamos a los gráficos, sé que los tenés por ahí, Fernando, para poder ilustrarnos, a ver si los ponemos acá también en pantalla y sobre eso hablamos. ¿Cómo no? Acá tenemos uno que es el que habla del parte diario que decía Mauricio, confirmados, recuperados. Sí. Contanos un poco estos números. Es muy interesante este cuadro. Bueno, marca lo que son los casos acumulados desde el comienzo, desde marzo, de que aparecieron los primeros casos en toda la región séptima, que abarca prácticamente toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, todo con primer y segundo cordón, primer cordón también, porque entra 3 de febrero también. Con respecto al cuadro este, aparece el total de confirmados hasta la fecha, hasta ayer, son 797, prácticamente 800 casos confirmados, pero de los cuales hay 600, todavía hay 600 que se han estudiado y están pendientes, que son sospechosos. Bien. Con respecto a ¿cuántos pacientes se estudiaron? ¿Cuántas personas se estudiaron? En total se estudiaron aproximadamente 8.400 personas, de las cuales el 10%, o sea, el 800, el 10% de esas 8.000 personas que se estudiaron son positivas. Y todavía queda un remanente de 600 personas que están sospechosas y que están a la espera de los resultados. Si vamos al Esto está marcando... Sí, eso es lo que quería... ¿Cómo interpretamos hacia la gente? Que esto, bueno, que fue bastante efectiva dada la gran población de estos partidos del Gran Buenos Aires, que es bastante efectiva la cuarentena, ajá, pero que están aumentando en forma progresiva el número de casos. Y eso se ve en el cuadro anterior, cómo se van duplicando semana a semana, cómo se van duplicando el número de casos, cada cuántos días se van duplicando. Que al comienzo eran alrededor de 20 días y ahora ya pasaron a 15, o sea, cada 15 días se duplica el número de casos, de acuerdo a los datos de estas hasta ayer, pero esto se va a ir aumentando. Un poquito, Julia, avanza un poquito. Cuando vemos desagregado esto por sectores más pequeños, en todo el país, como la mayoría de los casos ocurre en el AMBA, Gran Buenos Aires y la capital federal, prácticamente el 80% de los casos son de ahí y el resto son del país, del resto del país. Entonces la duplicación del número de casos, cuando vemos en la República Argentina, es casi 20 días. Pero cuando nos vamos aquí, por ejemplo, a la zona séptima, ya vemos que son 15 días. Y si vamos a Capital o a algún barrio de la capital, son menos de una decena, menos de 10 días. A ver, por ejemplo, en algunos de los lugares, en el barrio 31 o el 1114. Los barrios más complejos. Vos decías más complejos. Vos decías hoy que Matanza es un foco. Acá en la zona oeste lo que se va viendo que cómo van aumentando el número de casos, pero todavía el tiempo de duplicación es lento, de alrededor de 15 días. Es mayor que el del resto de la República, porque eso está compensado por el bajo número de casos en el resto del país. A ver, Fernando, un segundito, sí. le pido, sí, Julián, sí. Ahí en el gráfico hay un dato interesante que habla cuántos contagiados por viajes, cuántos por contacto, cuántos trabajadores de la salud. Es un dato importante. Búscalo, son unas franjas de color que lo tenés ahí a mano. Sí, exacto, sí. Eso es. ¿Qué nos dice este gráfico? Dice por viaje tantos, por contacto directo tanto, por trabajadores de la salud. Lo que va marcando claramente es que, bueno, ¿cómo entró el virus? Fueron los primeros casos, después desaparecieron. Si podemos ver en el cuadro ese, vamos a ver que los primeros casos son por viajes, que son bastante pocos, pero es la forma que entró el virus a la Argentina y también seguramente a la zona, porque hubo varios viajeros que eran de la zona oeste también, de la región séptima.
A partir de ahí, a través del contacto, algunos conocidos porque se investigaron y eran contactos con viajeros, pero hay otros que no se sabe, que son cómo lo adquirieron, pero es lo que se llama la transmisión comunitaria. Yo avanzaría a ver a los chicos, les digo, a la tercera gráfica en verde, donde muestra todos los distritos de los cuales contaba Mauricio y hablabas, avanzalo por favor Julián, de la región séptima, y ahí tenemos bien en plano para contar. Ese es el detalle, si lo podés agrandar un cachito mejor, si no está bien. Porque ahí está General Las Heras, Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón. 3 de febrero entra acá. Entra 3 de febrero, sí. Bien. Ahí es bastante representativo. Fíjense que en la zona rural, donde no hubo viajeros, prácticamente no hubo ingreso de viajeros, y es una zona rural con mucha menos población, Las Heras, inclusive Marcos Paz, un poquito menos Rodríguez y Luján, el número de casos es mucho menor, y el número de casos se agrupa fundamentalmente Morón, Merlo, Moreno y 3 de febrero, que son las regiones más densamente pobladas y con población más vulnerable, sobre todo Merlo y Moreno. Mauricio nos decía, antes de empezar a charlar, qué atención deben prestar las autoridades sanitarias a Matanza, ¿no? Por lo densamente poblado que es. No, es... Claro, Matanza, que es una zona propia, es la zona donde se agrupan la mayor cantidad de barrios vulnerables del conurbano. Digamos que por ahora está contenido, ¿no? O sea que felizmente no tenemos los casos que tenemos, por ejemplo, en Itatí o en Azul, ¿no? Por ahora seguramente que no. De todas maneras, la cuarentena lo que ha servido es para preparar para achatar la curva, dar tiempo a preparar bien el sistema de salud que venía bastante deteriorado, y por otro lado para reducir el número de contagios de tal manera que el sistema de salud no se viera desbordado. Fernando... Pero no sirve para decir que no nos vamos a contagiar. Es probable que el número de casos siga aumentando y veamos un pico. Bueno, están previendo que para mediados de junio, aparezca, ¿no? Un pico importante que esperemos no sobrepase la capacidad del sistema de salud. Vemos los números y comparamos con otro país y decimos no estamos tan mal. Por Dios, una persona muerta. No, claro, es terrible, pero ¿es para leerlo así, no estar tan mal? Sí, es para leerlo así. Estoy totalmente de acuerdo. Acá este cuadro que marcaba, que llama un poco la atención, es los trabajadores de salud, que son los afectados. Sí. Que por suerte han descendido, pero pone de manifiesto que no estábamos preparados para tener una pandemia de esta característica. Ahí. Y quizás hubo un poco de desaprensión al respecto. Prácticamente de esos casi 800 contagiados, al principio eran el 30% eran personal de salud. Ahora, por suerte, los últimos datos muestran que se redujo al 20%. O sea, se han mejorado las condiciones. Pero pone de manifiesto que el sistema de salud no estaba bien preparado para atender una pandemia de estas características. Por eso se han contaminado tanta cantidad de personal de salud, ¿no? Claro. Fernando, en el tiempo de duplicación del virus, que ahora estamos en 15, cada 15 días, hay un intervalo superior e intervalo inferior. Sí. Donde estamos parados ahora estamos expectantes. ¿Cuál es el nivel, digamos, de peligro que tenemos que tener para el futuro? No, se va a ir reduciendo ese número de duplicación, o sea, ese número de días. Sí. Ahora estamos en 15, entre 13 y 17 es más o menos el promedio entre 17 y 13. Ajá. Pero ahora pasaría, pero eso va a ir reduciéndose el número de días en la medida que pase. O sea, ¿en dónde nos tenemos que mantener para estar, yo qué sé, no digo a resguardo, pero por lo menos más tranquilos o con menos aprensión? Y más por arriba de 10. Listo. Por arriba de 10 sería necesario. Bien. Claro. Sí, que nos mantengamos. Bueno, lo que pasa es que va a requerir un trabajo muy intenso,
sobre todo en estos partidos más poblados, en estos municipios más poblados, de testear a los sospechosos, de trabajar sobre los contactos y aislarlos a los que sospechosos y a los positivos. Y eso es un trabajo de mucha gente, de mucho personal, de mucho testeo, de mucho trabajo en campo, ¿no? Bueno, Fernando, tengo que cerrar, pero sobre esto en unos segundos. Sí. Los gobiernos, el gobierno digo, apunta, o por lo menos hay versiones, a hacer lo que hicieron en Azul, ¿no? Si un barrio privado, barrio cerrado, como se llame, bueno, cerrarlo. Si Matanza tiene determinada zona, cerrarla. ¿Cuál es tu visión, la de un infectólogo, Fernando? Mire, yo creo que es muy difícil cerrar. Claro. Han logrado hacerlo en la Villa Azul porque pero sí es necesario rastrear todas las casas buscando los positivos y sus contactos y aislarlos, ya sea en el domicilio o trasladarlos. Eso es la única forma de poder frenar cuanto antes esta pandemia, que no se siga expandiendo en forma como ocurrió en Italia o en España, o está ocurriendo en Brasil o Estados Unidos. Bueno, nos vamos. Bueno, Fernando, te vamos a seguir convocando. Realmente bueno, cómo no. Sos no hay ningún problema. Un referente para todos nosotros. Gracias, Fernando. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Adiós.